iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes en este nuevo día que el Señor nos concede y el cual le agradecemos llenos de amor a Él y con deseos de amar y servir a nuestros hermanos. A todos los oyentes de este su programa Palabras del Pastor por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, que lleva hasta su propio hogar el mensaje de la palabra de Dios y la oportunidad de un crecimiento en familia y en comunidad, en todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Mucho más ahora que se aproxima la visita del Santo Padre y nos estamos preparando en nuestro programa diario de lunes a viernes para este encuentro con el Santo Padre. Habíamos llegado a la segunda parte del tercer tema, Avivemos nuestra fe. Y para avivar nuestra fe se volvió a proclamar brevemente el querigma que hizo surgir en nosotros la fe, el amor de Cristo que dio su vida por nosotros y que nos abrió las puertas del cielo e hizo de nuestra vida un itinerario maravilloso, cuyo final se encuentra precisamente en el cielo, donde está la Virgen Santísima, donde está Dios nuestro Señor, donde están los santos y los que han vencido el combate de la vida. Allá estamos llamados nosotros, pero tenemos que hacer de nuestra vida un itinerario que nos lleve precisamente, nos conduzca. El problema de nuestro mundo y especialmente el problema en nuestro país es que ante lo duro de la situación que hemos tenido que enfrentar, en muchos se ha muerto la esperanza. Y no es posible volver a la esperanza, no es posible hacer crecer la esperanza en aquellos en los que ella ha muerto, no es posible sin la fe. Por eso, aunque nuestro programa de preparación a la visita del Santo Padre significa o nos proclama, demos el primer paso como consigna, no se trata únicamente del primer paso. El primer paso es volver a la fe, pero inmediatamente el mismo impulso del primer paso nos lleva a dar el segundo paso, que es crecer en la esperanza. Vamos a ir viendo en la sucesión de temas de aquí en adelante los posibles segundo, tercero, cuarto, quinto y todos los demás pasos, porque una vez que inicia el camino ya no podemos detenerlo, no podemos quedarnos, no podemos mirar atrás como le pasó a la mujer de Lot, sino que tenemos que mirar hacia adelante, y mirar hacia adelante es crecer en la esperanza. Por eso es importante que abordemos hoy este horizonte de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué nos da la esperanza? Pero antes, como hemos hecho siempre, y lo primero y lo más importante, nuestra oración. Vamos a entonar juntos, ya de tanto repetirla, probablemente la estamos aprendiendo de memoria. Vamos a orar juntos con la oración nacional de preparación para la visita apostólica del Santo Padre. Hoy nuestra fe En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino, y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco, y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, como ya lo habíamos anunciado, se trata de que ahondemos en estos dos programas que vienen, y si es necesario 3,
para que vuelva a aparecer en nuestro horizonte la esperanza. Entonces, la esperanza no es solamente un sentimiento, es un valor que le da un rumbo a nuestra vida y le da un sentido a lo que hacemos. Entonces se trata de descubrir, ese es el propósito de estos programas dedicados a la esperanza. El propósito es que redescubramos, al mismo tiempo que reavivamos la fe, redescubramos el sentido de la vida, y como artesanos de paz es imposible lograr la paz sin esperanza. ¿Cómo lograr lo que no esperamos? Es decir, si no esperamos la paz con una esperanza activa, pues no lograremos la paz. Por eso, redescubrir la esperanza a la luz de la fe significa acabar con ese pesimismo que nos lleva a decir: aquí no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer, nos dice la esperanza. Y vamos a trabajar en ese sentido porque todos queremos, y sobre todo queremos para nuestros hijos y para las futuras generaciones, a lo mejor no tanto para nosotros, aunque ojalá lo logremos disfrutar, pero sí que las generaciones que nosotros vamos a dejar en este mundo y en este país puedan decir: nuestros padres, nuestros abuelos trabajaron para construirnos una patria nueva, una patria en la que vale la pena vivir. Y eso ya es tener esperanza. Vamos a abrir nuestro tema con un pequeño texto tomado del Salmo 62. Y es precisamente un pequeño texto sobre la esperanza. Por eso vamos a hacerlo en actitud de oración. Solo en Dios descansaré. De Él viene mi esperanza. Solo Él, mi roca, mi salvación, mi baluarte. No vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor. Dios es mi roca firme y mi refugio. Confíen siempre en Él, pueblo suyo. Presenten ante Él sus anhelos. Dios es nuestro refugio. Son los versículos 6 a 9 del Salmo 62. Pues bien, este salmo nos está diciendo una cosa muy valiosa. Si no volvemos a Dios, a quien le hemos dado la espalda, no será posible la construcción de nuestra patria. No será posible la construcción de la paz. Quitémonos de la cabeza la idea de que apartando o arrinconando a Dios es como vamos a lograr la paz. Y no se trata de cualquier Dios, no se trata de que volvamos a los dioses chibchas, o a los dioses caribes, o a los dioses zenúes, porque eso sería un retroceso en el avance mismo y en la evolución de las religiones, sin quitarle valor a esa religiosidad tradicional de nuestros pueblos. La religión también ha tenido su evolución, y precisamente el retorno a Dios no es a cualquier Dios, es al Dios de Jesucristo, al Dios de la revelación, al Dios al que cantan los salmos, al Dios de que hablan los profetas, porque indudablemente en la palabra de Dios, como hemos venido constatando, es donde encontramos los mejores alicientes, las mejores propuestas para la construcción de la paz. Y por tanto, si queremos tener esperanza, hay que retornar a ese sentido que Dios le ha dado a la historia, porque Dios se ha revelado en la historia, se ha manifestado en la historia. Miren cuántas consecuencias sacamos de 4 versículos de un salmo. Solo en Dios descansaré, de Él viene mi esperanza. Y es que precisamente la esperanza apunta al cielo, apunta a Dios, y nos pone a caminar la fe hacia esa esperanza. Oremos juntos acompañando estas palabras de oración. Señor Jesucristo, sembrador que sales a sembrar la buena semilla y la dejas caer en tierra buena de los corazones, te pedimos que con esta preparación a la visita del Papa Francisco y con las enseñanzas que Él nos traerá, además de las que ya hemos recibido en tantas situaciones en las que Él ha hablado, estas enseñanzas siembren las semillas de esperanza en los surcos del dolor y la desesperanza de muchos colombianos, para que germine en ellos de nuevo la esperanza y todos podemos dar un nuevo paso. Con este salmo que tú mismo nos has esperado, te decimos: líbrame, Señor Dios mío, de la mano del impío, de las garras del perverso y del violento, porque tú eres mi esperanza. Señor, mi confianza desde joven, oh Dios, en ti busco apoyo desde el vientre, eres mi fuerza desde el seno de mi madre, a ti dirijo siempre mi alabanza. Salmo 71. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como ejercicio posterior, por supuesto, al programa, si queremos hacer un debate o queremos hacer una reunión familiar en torno a lo escuchado, dejamos planteadas algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significado adquieren a la luz de estos temas que vamos a exponer la expresión "la esperanza es lo último que se pierde"? ¿Creemos que en nuestro país hay esperanza? En el común de los colombianos con quienes hablamos, ¿hay esperanza? La esperanza está a la base de un optimismo sano. Hay un optimismo sano respecto al futuro de nuestro país.
país. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Uno, para reavivar en nosotros la esperanza, porque no podemos reavivarla en otros si no la reavivamos primero en nosotros. Esta es una pregunta de perogrullo, porque si hemos estado atentos a los programas anteriores, ya está resuelto. Pero bien, se trata precisamente de que asimilemos qué podemos hacer para sembrar esperanza en nosotros y qué podemos hacer para sembrarla en los hermanos que la necesitan. Vamos entonces a nuestra reflexión, que es bastante profunda, porque precisamente así como le dábamos toda la fuerza al querigma como fundamento de la fe, para decir no es cualquier fe, no es simple religiosidad externa, es una fe de convicción. Casi lo mismo tenemos que decir de la esperanza, es que sin convicciones no hay esperanza. Vamos a describir a la luz de lo que muchos sabios nos han enseñado qué es la esperanza. Y luego nos vamos a apoyar en la Sagrada Escritura para profundizar aún más en lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca de la esperanza. Básicamente estos serían nuestros dos temas en el día de hoy. ¿Qué es la esperanza? Así a la luz de la sabiduría humana, y qué es la esperanza en la Sagrada Escritura. ¿Qué elementos se nos dan para que, conociendo la esperanza, podamos nosotros hacerla renacer en nosotros mismos y en nuestros hermanos para construir un país y para construir la paz y la reconciliación que requiere nuestro país? Decimos que la esperanza es una virtud. Ojo, virtud. Efectivamente, en los antiguos estudios hablábamos de 3 virtudes teologales. Esta doctrina está prácticamente hoy olvidada, pero no significa que no sea verdadera y que no haya que rescatarla. 3 virtudes teologales. La fe, ya hablamos de ella. La esperanza, vamos a empezar a hablar de ella. Y la caridad, vendrá en programas posteriores. Y que a la base están estas llamadas virtudes teologales. ¿Y qué significa virtudes teologales? Que vienen de Dios, que no surgen del hombre. Dios las ha puesto en el corazón del hombre, pero vienen de Dios. Y por eso tiene sentido lo que decíamos antes. No es posible reavivar la fe, no es posible hacer renacer la esperanza en nosotros sin un retorno sincero a Dios, al Dios de Jesucristo, al Dios de la Biblia, al Dios de la revelación. ¿Y qué significa virtud? Virtud significa fuerza. Es una fuerza que Dios infunde, y fuerza significa motor. Los motores se miden precisamente en unidades de fuerza. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene este motor? Entonces la virtud, tanto la fe como la esperanza, son un motor que nos da fuerza, que nos impulsa con su fuerza al logro de unos determinados objetivos de la vida. Y aquí se trata nada menos que del objetivo último de nuestra vida, la razón de ser de nuestra existencia. En segundo lugar, la virtud de la esperanza es clave en el camino de la felicidad. Por tanto, el que tiene esperanza logrará ser feliz. El que no tiene esperanza es un pobre infeliz. Y eso sí hay que decirlo con la fuerza dolorosa que tienen esas palabras. Un hombre sin esperanza es un pobre infeliz. Nunca podrá ser feliz. Pero no hablemos de la infelicidad ni la desesperanza, hablemos de la esperanza. Por la virtud de la esperanza reconocemos el sitio que ocupa el futuro en la vida del pueblo de Dios, porque es un horizonte de felicidad plena al que por vocación están llamados los hombres desde el bautismo. Esto ya en términos cristianos, pero no podemos decir que solo los cristianos tienen esperanza. La esperanza es puesta por Dios en el corazón mismo del hombre, por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser imagen de Dios, porque el hombre tiene una relación profunda con Dios, y es en la relación profunda con Dios que se vive la esperanza. Y por eso cuando los actos, las actividades, los proyectos, los programas que desarrollamos están inspirados en la esperanza, esos programas no solamente nos darán un progreso, un país mejor, una capacidad de sacrificarnos por obtener ese país mejor. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay descaro en quienes logran su cuarto de hora en las administraciones públicas? No estoy hablando de todos, por supuesto, pero ¿por qué se dan esos estados tan tristes? Y que son los que llevan casi siempre a la desilusión a los demás. ¿Para qué voy a votar por esos sinvergüenzas? ¿Para qué voy a votar por esos corruptos? No vuelvo a votar. Y claro, si yo no vuelvo a votar, si yo no vuelvo a tomar parte en la construcción del país, pues estoy haciendo una profesión de desesperanza. Esto es muy complicado, pero es muy profundo, y por eso tenemos que llegar hasta el fondo, y la esperanza la encontramos en el fondo mismo de las decisiones sabias de un hombre y de un grupo de personas. Entonces no se trata de que nos resignemos pasivamente a que otros aprovechen su cuarto de hora, y si a mí me lo dan algún día también lo aprovecho. Terrible filosofía esta, sino decir, aunque hay mal en el corazón del hombre, no podemos desesperar.
Lo decía el Papa Benedicto XVI, si falta Dios, falta la esperanza. Si falta Dios, todo pierde sentido. Si falta Dios, es como si faltara la dimensión de profundidad y todas las cosas se oscurecieran, privadas de su valor simbólico, como si no se entraran en la mera materialidad. Por tanto, la esperanza cristiana es la que le da sentido a toda la existencia, la que permite mirar la vida como un peregrinar hacia Dios, en el que cada paso es superior al anterior y el próximo será mejor que el que estoy dando. Eso es esperanza, que me conduce al culmen y meta de una vida en la que ciertamente seré feliz. Y por la convicción de que seré feliz, ya hoy soy feliz, porque estoy trabajando por un sentido a mi vida y un sentido a la vida de los demás. También nos decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En este sentido, volvemos a lo mismo, la esperanza es virtud que proviene de Dios y nos impulsa hacia Dios. Si proviene de Dios hay que pedírsela, muy importante esto. Entonces viene esa relación, esa búsqueda de relación con Dios, en la cual en los momentos de desesperanza, como vemos en muchos salmos de la Sagrada Escritura, ¿a quién se recurre? A Dios. Y otros muchos salmos dicen y dan y confiesan y dan testimonio, Dios actuó en mi favor, Dios me dio la esperanza. Vamos a profundizar entonces en segundo lugar en esto, cómo en la Sagrada Escritura, así rápidamente, abuelo de pájaro, cómo aparece la virtud de la esperanza, porque luego ya en un programa mucho más detallado de reconstrucción de nuestro país, pues podemos apoyarnos en las Sagradas Escrituras en esto que hoy decimos abuelo de pájaro. La esperanza designa siempre el deseo de un bien mayor. Es una espera llena de confianza en la protección y bendición de Dios, garantizados por las innumerables promesas divinas. Esta palabra es clave. Promesas de Dios. No promesas del hombre que fallan, promesas de Dios que no fallan. Volvemos a ver entonces esa relación estrecha entre fe y esperanza. Promesas de Dios. En el Antiguo Testamento la esperanza comienza con Abraham, que es el padre de la fe, a quien Dios le hace una promesa y Abraham la cree, y porque la cree sale en busca de eso que Dios le promete. La esperanza en el Antiguo Testamento alcanza su punto culminante en los profetas, que anuncian el cumplimiento pleno de todas las promesas con la instauración de una nueva alianza, el gran bien que Dios promete a la humanidad. Y en esto son claves el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, por ejemplo, Jeremías en el capítulo 31, Ezequiel en el capítulo 16, que hacen una lectura de la historia, porque es que la esperanza es una virtud de la historia. La historia la podemos leer con esta clave, desde la esperanza o desde la desesperanza. Entonces vemos que los pueblos progresan cuando hay esperanza y los pueblos se destruyen cuando no hay esperanza. Se desvela en todo este recorrido de salvación que es la Sagrada Escritura, que el hombre de Dios está llamado a vivir en esperanza. Si la esperanza se desvanece, todo se acaba. Así dice el capítulo 37 de Ezequiel, se han desvanecido nuestras esperanzas, todo ha acabado para nosotros. Nos parece oír a muchos colombianos mirando la situación de nuestro país, han perdido la esperanza. Y si vamos al Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús es un mensaje verdaderamente lleno de esperanza. Es que mire, Jesús cuando llega y empieza a hablar, la gente acude hacia él tanto que lo confunden con un líder político que va a solucionar los problemas políticos del momento. Pero Jesús trasciende esa inmediatez de la política. Y ahí está precisamente la nueva forma de hacer política desde la fe. No desde el inmediatismo y desde la oportunidad, que es lo que de pronto hemos visto en nuestro país lamentablemente desde la llamada independencia de hace 200 y pico de años. No, la verdadera liberación se encuentra en la esperanza tal como nos la anuncian los evangelios, tal como nos la anunció y nos la trajo el Señor, porque Él no solo la anunció, la mostró, la vivió y la enseñó a vivir. San Pablo nos recuerda que la esperanza está hecha de espera, de confianza, de paciencia. Por tanto, la esperanza del cristiano se fundamenta en la posesión de los bienes de la redención obrada por Cristo, bienes presentes y futuros. La esperanza vinculada con las promesas de Cristo no defrauda, por el contrario, se convierte en fuente de alegría, seguridad
y gloria. De ahí que la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5. Y lo repite luego en otros lugares distintos de sus escritos. Pero bien, ¿qué quisiera resaltar yo? La esperanza no defrauda, porque no está hecha sobre promesas falsas, sino sobre promesas verdaderas y cumplidas, que garantizan el cumplimiento de otras esperas, porque esta relación entre lo que espero y la esperanza nos permite hacer de nuestra vida un camino, un itinerario en el que voy trazando metas desde la fe con esperanza. Cumplida esa meta, se me abren nuevas metas. Y así encontramos esto que se llama la trascendencia, Nerón. La capacidad de trascender, ir siempre más allá, más allá, más allá. Y ese más allá es el que nos lleva más allá de la muerte, a Dios, que es la vida. Esto es fundamental. Y esto es convicción cristiana. Esto es fe cristiana. Ojo con esto, nosotros confundimos fe cristiana con una serie de prácticas, de tradiciones, de devociones, y luego vemos que la gente no logra hacer esta conexión entre esas prácticas, oraciones o devociones y su vida y sus proyectos. De lo que se trata entonces es de que logremos unir estos dos elementos, el elemento religioso y el elemento de la construcción de los proyectos humanos, para que se dé la esperanza. Esto es clave. Y esto, si queremos construir un país nuevo, es clave. Pero bien, el tiempo se nos acabó. Vamos a pedirle al Señor la virtud de la esperanza. Vamos a proclamar el texto del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente, dice San Pablo. Romanos 8, del 18 al 25. Otro capítulo fundamental en San Pablo. Capítulo 8 de la carta a los Romanos. Donde después de haber mirado San Pablo hasta el capítulo 7, en esos 7 capítulos, el desastre de la desesperación que llevó al pecado, de no poner la confianza en Dios y llevó al pecado al hombre, todos los desastres y las consecuencias del pecado. En el capítulo 8 y del capítulo 8 en adelante, San Pablo nos hace una propuesta. Hay una nueva vida, hay una nueva forma de empezar, aún de recoger las experiencias de todo el desastre anterior y hacer de ellas con la fe elementos de construcción de un nuevo mundo, de una nueva vida. Este capítulo 8 es precisamente en el que San Pablo introduce ese nuevo valor para reconstruir. Escuchemos por eso estas palabras, y ojalá que estas palabras de San Pablo, que son palabra de Dios también, aviven desde ya en nosotros la esperanza y nos den ganas de empezar a construir un país mejor. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. La ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Preguntémonos, o tratemos, cojamos una Biblia y miremos el texto, Romanos 8, del 18 al 25. ¿Cuántas veces aparece aquí la palabra esperanza? Esta es una estadística que se hace muchas veces en la Biblia. Cuando una palabra se repite y se repite y se repite, ahí hay una clave. Y luego preguntémonos, ¿nosotros qué esperamos del Señor Jesús? Porque hemos dicho, el Papa que viene a confirmar nuestra fe. Nuestra fe es en Jesús como Señor. ¿Nosotros qué esperamos de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué nos trae Jesús? Porque Jesús es el centro de nuestra fe. De hecho, nuestra fe tiene un apellido, fe cristiana. A mí no me gusta hacer esa distinción, que soy cristiano católico, que soy cristiano no sé qué. No, fe cristiana. ¿Por qué tenemos que hacer esas distinciones? ¿Por qué otros tienen que decir nosotros somos los cristianos, aquellos no? No, yo, aunque soy católico ciertamente, pertenezco a la Iglesia Católica, pero yo, donde quiera, voy y me piden identificarme, mi identidad es soy cristiano, porque creo en Cristo, porque pongo a Cristo como centro de mi vida. Pues bien, preguntémonos nosotros qué esperamos del Señor Jesucristo. Vamos a concluir con la oración por la venida del Santo Padre a nuestra costa caribe en la ciudad de Cartagena, y a meterle gana también a la preparación de esta peregrinación a Cartagena para unirnos como un solo pueblo creyente que profesa su fe y que, porque tiene esperanza, se reúne y da una muestra de unidad, de entusiasmo, de optimismo y de compromiso con ese futuro mejor que todos anhelamos.
Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Bien, mis hermanos, gracias por estar con nosotros en su programa Palabras del Pastor. Continuaremos en el próximo tema hablando de la esperanza. Y recibamos hoy la bendición, que sea una bendición que inculque, infunda e introduzca en nuestra vida y en todo lo que hacemos esa virtud de la esperanza. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.